Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro programa más de Escrituras y Reflexiones. El día de hoy hablaremos de José Smith Historia, el capítulo 1, los versículos 16 y 17. Pero antes, y como siempre, vamos a hablar un poco del contexto. Quiero hacer algo diferente el día de hoy. Quiero mostrarles esto. Esto es un pequeño recuerdo que me dieron el presidente y hermana Cook, presidente de misión, cuando yo era obispo en el año 2014. Y al medio hay una pequeña hoja disecada. Esta hoja disecada, bueno, puede ser de cualquier árbol, de cualquier lugar, pero es especial porque es de Palmyra, Nueva York, de lo que nosotros conocemos como la arboleda sagrada. Y es de una importancia especial para todos aquellos que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque los acontecimientos que allí se llevaron a cabo cambiaron la historia no solo de nuestra iglesia, sino de todo el género humano. Y esto comenzó, como antes decía en el programa anterior, con la oración de un joven de 14 años de edad llamado José Smith. Él fue a preguntar cuál era la iglesia verdadera, y cuando lo hizo pasó algo extraordinario. Él fue a una pequeña arboleda cercana a su hogar, se arrodilló y empezó a preguntarle al Señor. Lo primero que sucedió fue que Satanás intentó amedrentarlo, intentó detenerlo, pero él siguió firme, pidiendo al Señor ayuda. Y entonces lo que sucedió fue increíble. Pero quiero decirlo no con mis palabras, sino con las palabras del propio José, que se encuentran en la escritura del día de hoy. Él dijo: vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: este es mi Hijo amado, escúchalo. De esta forma, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se presentaron frente a este joven José para dar respuesta a su oración. Vemos de esta forma de que el Señor responde las oraciones, pero más aún, esta primera visión de José marcó los precedentes a algo que sería maravilloso, a la restauración del Evangelio de Jesucristo. La misma iglesia que existía cuando Él mismo vino a la tierra y la organizó, estaba nuevamente sobre la tierra. Hubo, después de que Jesucristo vino, un periodo de apostasía, donde los apóstoles fueron perseguidos y muertos, y la iglesia, tal como Él la estableció, dejó de ser tal. Pero ahora nuevamente estaba sobre la tierra. Esto era solamente el principio. A medida que avancemos y estudiamos más el Ven, Sígueme, veremos cómo se restauraron principio tras principio, doctrina tras doctrina. Pero lo maravilloso es que este fue el comienzo. Les quiero preguntar, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo usted puede saber que esto es verdad? Porque esto es fundamental, es el principio de todo. ¿Cómo podemos saber que esta primera visión de un joven de no más de 14 años fue real? ¿Cómo podemos saberlo? Y la respuesta en realidad es más sencilla de lo que nosotros pensamos. El elder Neil L. Anderson nos daba algunas pistas al respecto. Cada persona obtendrá un testimonio del profeta José Smith de forma distinta. Puede llegar mientras uno esté arrodillado orando, pidiéndole a Dios que confirme que José era verdaderamente un profeta. Tal vez llegue a leer el relato de la primera visión que hizo el profeta. Un testimonio podría destilarse sobre su alma a medida que lean una y otra vez el libro de Mormón. Podría llegar al compartir su testimonio personal del profeta o al estar en el templo y darse cuenta de que gracias a José Smith el santo poder para sellar se restauró sobre la tierra. Con fe y verdadera intención, su testimonio del profeta José Smith se fortalecerá. Las constantes descargas de agua que les lleguen de afuera quizás los mojen ocasionalmente, pero jamás deben extinguir su ardiente llama de la fe. Hermanos y hermanas, de muchas maneras pueden ustedes recibir el testimonio de que estas cosas son verdaderas. Puede preguntarle al Señor si lo que yo he dicho es verdad, si lo que usted leyó en el Ven, Sígueme es cierto. Puede compartir sus testimonios con los demás, puede ir al templo o leer el libro de Mormón, traducido por medio de planchas que José Smith mismo tradujo por el poder y don de Dios.
Al leerlo, podrás sentir algo especial. Al preguntarle al Señor, al escuchar el testimonio de los misioneros que están hablando con usted, en cualquiera de estas circunstancias o quizás alguna otra, puede sentir que estas cosas son verdaderas. Por el poder del Espíritu Santo, lo sentirá en su corazón. Sentirá una paz, un gozo. Sentirá que es verdad. De una manera de que nadie le podrá decir lo contrario. De una manera en que nadie le podrá convencer tampoco. Porque estas cosas, la verdad, queridos hermanos, no se saben por medio de la mente, sino por medio del corazón, por medio de la confirmación del Espíritu Santo. Y la única manera de saberlo es sintiéndolo. Cuando usted lo sienta, lo sabrá. Y lo sabrá. Y de eso no hay ninguna duda. El Señor le hará saber si usted se lo pide. Quizás no sea inmediato, quizás tarde 1, 2 días, un mes, un año, pero lo sabrá. Tenga paciencia y pida con verdadera intención. Y lo sabrá. Y al saber estas cosas, sabrá que José Smith es un profeta de Dios y que el libro de Mormón que tradujo es un libro inspirado. Y sabrá que esta, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, restaurado por medio del profeta José, es la Iglesia de Dios. Nosotros no adoramos a José Smith, sino que estamos felices de esta primera visión, porque por medio de él, un instrumento en la mano del Señor, se restauró la Iglesia de Jesucristo, a quien nosotros adoramos. Esta, la Iglesia de Jesucristo, no de José Smith, no de Mormón, de Jesucristo. Y entonces lo sabrá. El que busca, halla. El que pregunta, tendrá respuesta. No hay ninguna duda de eso. Y entonces lo que pasó en aquella arboleda tendrá ese mismo significado maravilloso para usted también. Y ese fue otro programa más de Escrituras y Reflexiones. No olvide de darle like si no lo ha hecho, de suscribirse y de compartir esta cosa con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Jesucristo y sepamos que estas cosas son verdaderas.